Inauguramos este año una nueva serie de programas de radio, Comunicación, Lenguaje y Artes en Italia, ideada por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador de la especialidad en lenguas modernas italiano. Está destinada a estudiantes de todas las nacionalidades que por diversas razones ya tienen referencias culturales de Italia y desean iniciarse en conocer las nuevas tendencias del lenguaje literario, cinematográfico, musical, televisivo y enogastronómico italianos. Este tercer programa se titula El cine de los teléfonos blancos, la producción cinematográfica italiana de los años 30 y 40. Trata de una corriente cinematográfica de breve duración, pero significativa para entender cómo el cine puede condicionar el pensamiento de las masas en determinados momentos políticos. Para ello, tenemos con nosotros a Martina López, profesora colaboradora del área de italiano e investigadora en formación del programa de doctorado internacional en filología. Bienvenida, Buenos Martina. días, Ana. Gracias. Buenos días. Para hablar de este fenómeno cinematográfico es importante empezar por el contexto, porque nace en un momento peculiar de la historia italiana. Sí, realmente podríamos decir que las películas que pertenecen a esta corriente sirvieron como herramienta de propaganda política. Estamos en el 1938 y es un momento cardinal, crucial para el régimen fascista de Mussolini. Nace el Instituto Luce y la grande máquina imaginativa de Cinecittà, que luego veremos que es un centro operativo de producción cinematográfica que hubiese obedecido tan solo a los criterios fascistas. Es en ese año cuando se construye de forma clara y determinante un nuevo cinema fascista. Se trata de la construcción de un sistema ideacional, productivo y censorio, sobre todo. El Estado, o sea, el régimen, ayudaba a todos los productores que querían emprender la creación de alguna obra cinematográfica, construyendo así un sistema de sumisión del cual era muy difícil escaquearse. Mussolini había tenido la intuición que el cine pudiese ejercer mucha fuerza sobre la opinión pública, dirigiendo el pensamiento y la moral y ofreciendo un retrato falseado de la realidad. Todo eso era fundamental para poder construir lo que los históricos llaman consenso al régimen, o sea, el apoyo por parte de las masas, a pesar de que justo esas fuesen las principales víctimas del régimen del Duce. Esto fue posible también porque antes del megaproyecto de un cine fascista, el cine italiano en sí carecía de ideas y de recursos, dado que el mercado era completamente invadido por los productos americanos. Así que lo primero que se concretó fue un sistema proteccionista del cine italiano gracias a financiaciones y asistencia. Uno de los protagonistas de esta operación fue Luigi Freddi, un periodista y político italiano del periodo fascista, responsable sobre todo de las relaciones con el extranjero. Freddi, un fascista seguramente abierto a nuevas ideas, no podemos decir que no, visitó todos los establecimientos de Hollywood y se quedó prendado de tanta magnificencia y laboriosidad. Por eso, a su vuelta en Italia, elabora un proyecto parecido, pero controlado por el Estado. Y eso quiere decir que el control se extendía desde las escuelas de cinematografía hasta la distribución. Y esto pasaba, como decíamos, alrededor de 1934. Entonces, el régimen fascista tenía la intención de mejorar la industria cinematográfica, casi como si le importara realmente el séptimo arte, ¿no? Sí, quizás mirando de forma superficial podía parecer que existiera un interés real. De resto, los históricos todavía debaten sobre el hecho de que pudiese existir una suerte de ética fascista. Pero, mirando atentamente, lo único que interesaba era crear el apoyo total por parte de la población italiana, o sea, no existían realmente unos valores fascistas sobre los cuales construir una forma de gobierno. Simplemente se buscaba consenso, aprobación incondicional por parte sobre todo de la media y alta burguesía, pero en especial manera de la pequeña burguesía que se volvió la fuerza central del fascismo. Así que realmente también Cinecittà era una potente arma de propaganda. Es cierto que la Escuela de Artes que se fundó en ese momento, llamado el Centro Experimental del Cine, formó directores de gran talento como Antonioni y Visconti, y otros intelectuales importantes para la historia artística de Italia.
Pero siempre existía la voluminosa presencia del cine americano, que disponía de medios mucho más poderosos y que seguía gustando al público. Sí, como decíamos, el cine americano ocupaba una porción muy grande de las películas propuestas en Italia y sí, realmente gustaba mucho al público, pero sobre todo favorecía la llegada a todo el sistema de grandes cantidades de dinero. El cine americano gustaba mucho porque enseñaba un mundo diferente, desconocido, lujoso, elegante, hecho de hombres en smoking y mujeres bellísimas peinadas a la moda. Los sentimientos parecían intensos e irresistibles, todo parecía flotar respecto a la llana vida de la Italia de aquel tiempo. Pero el país se estaba dirigiendo firmemente hacia la autarquía y esto afectó también al mercado cinematográfico, excluyendo prácticamente los productos americanos. Realmente la industria del cine no sufrió, al revés, aumentó el público en los cines. Una cosa ya quedaba clara para el régimen, el cine era una forma de espectáculo muy, muy amada, o sea, no se amaba tanto la obra que se iba a ver cuanto el ritual de ir al cine. Y todo el fenómeno de la autarquía hace que la producción de Cinecittà aumente de forma increíble. En todo esto, un incendio echó a perder la estructura que se volvió a construir en pocos días más grande y mejor estructurada. De hecho, son exactamente los mismos edificios que se utilizan hoy en día en Roma para la producción italiana y las colaboraciones internacionales. Muchísimas de las pelis que vemos actualmente están grabadas en el Cinecittà construido en ese momento. Los números en aquel entonces, en el 43, son sorprendentes. Se producían 5 pelis cada mes. Y es en este contexto y en este momento histórico que se introduce un gusto cinematográfico especial llamado de los teléfonos blancos. ¿Por qué este nombre, Martina? Sí, el funcionalismo del Bauhaus también llegó a Italia y como se puede comprobar en estas películas, reflejaba una Italia que se estaba inventando su propia imagen moderna y eficiente y en la que la sociedad de consumo empezaba a extenderse tímidamente. La población se sentía representada por el estilo arquitectónico racionalista y el fermento industrial que promovía el propio régimen. En estas películas ligeras había un encanto que vislumbraba esperanza en el futuro, un futuro amplio y no necesariamente relegado a una Segunda Guerra Mundial. Los teléfonos blancos, en italiano telefoni bianchi, era un símbolo de distinción, de elegancia en una época en la que pocos disponían de un teléfono en casa y casi nadie lo poseía blanco. Este objeto se volvió símbolo de una vida de ricos burgueses, dejando clara la jerarquía de clases. A este cine de escaparate se le denominó lo de los teléfonos blancos, ya que eran frecuentes las escenas con dependientas, secretarias o jóvenes señoritas que contestaban entusiastas a un teléfono blanco, enseñando amplias sonrisas y rizos peinados y brillantes, quizás arropadas en batas de seda o trajes a la moda. Este cine de marcado carácter ideológico y basado en temas establecidos, como también sucedía en el soviético, era de una gran calidad y en muchos casos con escenarios muy elaborados y contando con grandes estrellas en sus repartos. ¿Y cuáles eran las historias que tenían lugar en estos refinados escenarios? Las historias eran completamente sometidas a la necesidad de pintar el régimen como cercano a las necesidades y a los valores de los ciudadanos. Vemos que el valor principal era la familia como pilar que hay que mantener saldo a toda costa, viendo el sexo en general como una perdición y el sexo extraconyugal como crimen hacia la patria. Esto claramente era una falsedad, porque en la realidad el régimen fascista abrió muchísimos burdeles contemplando el sexo de pago casi como un derecho del hombre. En casi todas las películas del género, la historia suele tratar sobre una chica de origen humilde pero emprendedora que logra conquistar el corazón del hombre que ama y ascender en la escala social al mismo tiempo. Marcadas por el optimismo más descarado y basadas en los mecanismos de incomprensión, de equivocación y de esclarecimiento final, las películas de los teléfonos blancos continuaron teniendo un éxito moderado hasta principios de los años 40. Pronto los temas empezaron a volverse repetitivos y obviamente cada vez más obvios, predecibles y banales. Posteriormente, con el agravamiento del conflicto, la producción de este género se hizo cada vez más escasa y discontinua hasta desaparecer por completo en el colapso del régimen fascista. Aunque algunas obras rodadas en el Cinevillaggio de Venecia durante el RSI también entran dentro del género Art Déco. La RSI, o República Social Italiana, conocida también como República di Salò, era un régimen colaboracionista de la Alemania nazi que existió entre septiembre del 43 y abril del 45, querido por Adolf Hitler y liderado por Benito Mussolini para gobernar partes de los territorios italianos controlados militarmente por los alemanes tras el armisticio de Cassibile.
o sea, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania ya se estaba retirando hacia norte. En este pequeño y provisional reino, llamémoslo así, también se construyó una sede para grabar películas que era parecida al más grande de Roma. Se llamaba Cinevillaggio de Venecia, o sea, una versión más pequeña de Cinecittà. Fundamentalmente, esta representación de bienestar y progreso era una mentira. Estaba alejada de la realidad italiana de la época. La representación de una sociedad rica, en algunos casos incluso opulenta, avanzada, emancipada y educada, contrastaba enormemente con la situación real de Italia, que en ese momento era en cambio un país sustancialmente pobre, material y moralmente atrasado y con la mayoría de la población analfabeta, justo cuando el ambiente entusiasta, alegre y despreocupado de estas películas parecía chocar con la situación sombría de la nación sometida por la dictadura fascista y que pronto entraría en guerra. Una guerra que iba a destrozar la vida de todos. A pesar de tener tan discutibles premisas, el cine de los teléfonos blancos fue un género que la población italiana amó mucho y que se quedó en los recuerdos de las generaciones de entonces. ¿Cuáles fueron las pelis más representativas? La peli que probablemente fue precursora de los teléfonos blancos fue La secretaria privada, del 31, de Goffredo Alessandrini. Es la historia de una mecanógrafa de provincia que busca trabajo en la ciudad y gracias a un conserje encuentra trabajo en un banco de Roma. El jefe de la oficina, frustrado en sus insinuaciones hacia la chica, la toma en su contra. Pero el director del banco, al no revelar su verdadera identidad, consigue ganársela. Se trata de una comedia musical donde brillaba la canción cantada a pleno pulmón por la actriz o Como sono felice, felice, felice o Me siento tan feliz, 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 que rápidamente sonaba en todas las calles italianas, cantada por las chicas que, así como la protagonista, soñaban con salir del pueblo y construirse una vida en la gran ciudad hecha de moda, éxito laboral y éxito sentimental. En la misma línea era la peli La telefonista del 32 de Nunzio Malasomma, que trata las vicisitudes laborales y sentimentales entre una telefonista de una central telefónica y la variada multitud de clientes al otro lado del auricular, con uno de los cuales acabará encontrando el ansiado amor. Lo gracioso de esta obra, que pude ver, así que lo confirmo, es realmente divertida, son los diálogos con los clientes que se enredan en equivocaciones y malentendidos. Además, resulta muy agradable la coralidad de todas las chicas involucradas en el trabajo que construyen entre ellas relaciones afectivas sólidas para enfrentarse a la vida en la ciudad. Un tercer y épico trabajo perteneciente a este periodo es El Signor Max, de Mario Camerini, importante director, junto con Blasetti, del cine italiano de los años 30. Ya activo en la década anterior, destacó por su capacidad de aunar realismo y expresionismo, brillante comedia americana y cine soviético, lo que le valió al director elogios de la crítica. La peli El Signor Max, del 37, tiene como actor principal Vittorio De Sica, un actor memorable del cine italiano. La peli cuenta de Gianni, que es un vendedor de periódicos joven y pobre en Roma, y durante sus vacaciones se hace pasar por el conde Max Baraldo, un aristócrata. Esto lo envuelve en el mundo de los ricos y una vez en un crucero en Nápoles conoce a Donna Paola, una snob adinerada, y a su sirvienta Lauretta, una chica muy común y tímida. Después de intentar establecer una relación con Donna Paola, Gianni, decepcionado, decide dejar a su alter ego Max y proponerle matrimonio a Lauretta. Tendrá lugar una serie de malentendidos humorísticos antes de que se aclaren las cosas. El cine de los teléfonos blancos no tuvo un periodo de realización muy amplio. Estaríamos hablando de aproximadamente 10 años. ¿Cómo terminó su éxito y qué queda de sus contenidos en la cultura italiana? Es así, cuando ya la guerra se definió clara en el horizonte, rápidamente la burbuja de la falsa sociedad representada en esas pelis explotó, dejando al desnudo la más cruel de las realidades. El cine de los teléfonos blancos gustaba mucho porque enseñaba una vida probable, aunque imposible, hecha de riqueza y comodidad, pero sobre todo porque describía con delicadeza la gente buena, evidenciando una sanidad interior en la cual a todo el mundo gustaba reconocerse. Hacía pasar el mensaje que, a pesar de los fallos, todos tenemos otra posibilidad. Que del hecho de que se trataba, como dijimos, de un cine de propaganda, o sea, una narración hecha para construir convicciones políticas, para armar moralmente los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y pasada esta, ya no quedaba nada de esos ideales de lujo y alta burguesía, solo había hambre y muerte. No se veía al horizonte un futuro mejor, ya no se podía ser superficiales o soñadores. Y sobre todo, el régimen ya se había quitado la máscara. Las alianzas habían conducido a Italia al desastre humanitario, social y económico. Frente a tanta desilusión, frente a tanta complejidad, surgieron otras corrientes y otras maneras de narrar la realidad.
Antes se pasó por un cine más realista, aunque siempre con tonos de comedia, como por ejemplo la peli I grandi magazzini, Los grandes almacenes, de Mario Camerini. Una historia de amor narrada sobre un fondo hecho de luces, modernidad y tecnología, pero que ya sonaba a ironía y amargo realismo. Después, cuando la guerra había pasado y se volvió a hacer cine, la única posible voz capaz de aglutinar y transmitir todo el drama de la guerra fue la corriente del neorrealismo, que se despojaba de cualquier construcción retórica y hablaba de la realidad así como fue y como era. A ese punto, para la población podía ser mucho más fácil empatizar con las historias narradas. Sin embargo, fue un acercamiento lento aquello de los italianos al neorrealismo, quizás justo porque no les hablaba como si fueran niños ingenuos, sino como si fueran los adultos rotos y heridos por un conflicto mundial, que efectivamente eran. Y ya lo sabemos, la realidad duele. Ya la última pregunta, es que me he quedado con el señor Max, y Max al final, que le pide matrimonio a Lauretta, ¿ella dice que sí o no? Él se presenta como si fuera el pobre que era realmente, pero Lauretta sigue convencida que él está mintiendo, que realmente es el conde Max, o sea, el rico burgués. Y entonces allí la situación se complica aún más porque él, para ganarse a Lauretta, tiene que convencerla que no, que realmente es de su misma categoría social. Aquí vemos, por ejemplo, que es muy interesante, cómo que el amor no se realiza hasta que los dos no se reconocen como misma categoría social. Entonces, como están en la misma clase social, puede haber sentimiento. Es muy interesante. Pero no solo esto, todo el programa. Muchas gracias por contarnos tantas cosas y hasta pronto, Martina. Muchísimas gracias a ti, Ana. Gracias, ¿eh? Recordamos que el cine de los teléfonos blancos, la producción cinematográfica italiana de los años 30 y 40, se enmarca dentro del curso de formación permanente Cine, Música y Televisión en la Italia actual, ofertado por la UNED y dirigido por el profesor Salvatore Bartolotta.